Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Pues nos sentimos siempre privilegiados, ya sea que canten, ya sea que toquemos o que prediquemos, ya que es una responsabilidad bien grande, ya que es cierto, como dicen, para que uno predique primero te tiene que edificar a ti tu propia predicación, porque el vendedor debe estar convencido del producto que vende. Si no se convence a sí mismo, no lo va a vender, ¿verdad? Así que la predicación primero te edifica a ti y después por lo menos va a edificar a un solo hermano en la iglesia, y eso ya va a ser bendición. No vayan a levantar su mano, ¿verdad? Escuché de un predicador muy famoso, ¿verdad? Que decía y preguntaba, decía, a ver, levanten su mano todos los creyentes, ¿verdad? Y dice que si nosotros pudiéramos ver en la dimensión espiritual, veríamos que en una congregación madura el único que levanta la mano es el diablo, ¿verdad? Pero si cambiamos la pregunta y decimos, levanten la mano los que son discípulos de Cristo, ese sinvergüenza es el único que no levanta la mano. Porque los discípulos es como el alumno, siempre tiende a querer superar al maestro. Es obediente, sigue las reglas, escucha, atiende, aprende, ¿verdad? Y el diablo no, el diablo conoce, pero no está dispuesto a seguir órdenes, a someterse, ni es humilde, ¿verdad? Entonces, si yo digo aquí, levante la mano los discípulos de Cristo, somos todos, hermanos. Porque un día me llamaba la atención esta imagen. Un día yo llegué a los caminos de Dios. La primera vez fue porque ya tanto que molestaba el hermano Jorgito, ustedes lo conocieron. Acepté, pero nunca fui a la iglesia. La segunda vez viene el hermano Jorgito y de necio y me decía, hermano, no me diga hermano. Le digo, yo no soy su hermano. Ok, finalmente fui a la iglesia, pero no había nada. Yo decía, la Biblia no se puede entender porque no hay un orden. Para mí cada versículo era diferente y como que no había un orden cronológico. Entonces yo no la podía entender, pero cuando yo estuve en la necesidad de que realmente sentía una cierta depresión, algo faltaba en mi vida. Entonces, antes de esas 2 veces que acepté a Jesucristo, mi vida era oscura, igual, no, nada, oscuro, porque yo no acepté de corazón. La tercera vez, cuando yo mismo sentí esa necesidad y fui a buscar ese lugar que me había dicho el hermano Jorgito, y que después él fue el que me estaba esperando en la puerta, como si que alguien le dijo, va a llegar Miguel. Me dijo, hermano, lo estábamos esperando, y desde ahí sentí bonito, desde ahí sentí bien. Yo iba ya entrando dispuesto a decir que sí cuando me dijeran, ¿quieres aceptar a Jesucristo? Ya llevaba una ilusión. ¿Saben qué? Desde ahí empieza a nacer uno. Porque dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo no sé, o más bien la Biblia no nos habla de que vayamos a ser perfectos en esta tierra, pero sí nuestra luz empieza a resplandecer, empieza a iluminar tenuemente, pero confiando en Jesucristo somos más que vencedores, somos poderosos en Cristo Jesús. Es indispensable, es necesario que leamos siempre la palabra de Dios, que ayunemos de vez en cuando, que oremos sin cesar, porque Dios se agrada de eso, y eso va a hacer que nuestra luz empiece a resplandecer más, empiece a iluminar, ¿verdad? La enseñanza que traigo en este día, la predicación que traigo en este día se llama acerca de esto precisamente, eres la luz del mundo, ¿verdad? Pero puede ser una pregunta o una confirmación. Y yo pregunto, ¿eres la luz del mundo? Pero si tú crees que eres la luz del mundo, pues eres la luz del mundo. No es pregunta, es confírmate para ti mismo. Sí, yo soy la luz del mundo. Muy tenue, pero poderosa. Porque normalmente pensamos, o tal vez llegamos a pensar que dices, bueno, yo llegué a la iglesia, pero pues apenas voy empezando, pero apenas voy a hacer esto, apenas voy a hacer aquello. Pues a mí el pastor ni me voltea a ver, o el pastor ni me pone atención a mí. Pero hermano, si tu corazón está dispuesto, desde el momento en que entras de esa puerta, o desde el momento en que sales, o desde el momento en que ya creíste y tienes un corazón humilde y dispuesto y te sientes inferior a todos, eres grande para Dios. Desde ese momento tu luz ya está brillando. Tu luz ya está impactando a la gente.
¿verdad? Ya estás, ya la gente está volteándote a ver a ti porque dice, este tiene algo, este era diferente, ¿qué está pasando con él? Hay cosas que ya no aceptas, hay lugares a los que ya no vas. Lentamente tu vida empieza a transformarse. Ahora eres una influencia. Decía el pastor aquella vez y hablaba de los influencers. Los influencers de diferente forma siempre han existido, ¿verdad? Lo que sucede que ahora, como hay más formas de llegar a millones de gentes, ¿quién no quiere tener 5 minutos de fama? ¿Verdad? Y esos son los influencers. Yo defino a los influencers, muchos de ellos, hay algunos que tienen talento, ahorita les voy a decir. Hay algunos talentos, otros solamente quieren llamar la atención, otros solo necesitan atención. Hay personas que necesitan sus 5 minutos de fama porque en su casa no los entienden, o porque en su casa no los toman en cuenta, o porque su autoestima está demasiado baja. Entonces esas personas necesitan sus 5 minutos de fama. Había un programa que hace tiempo vivía con nosotros un pariente de mi hermana, de mi esposa Wendy, y veían, ¿cómo se llamaba este? Él veía un programa que se llamaba Enamorados, Enamorándonos, algo así. No sé, no me acuerdo, pero era donde llegaba gente ahí a buscar novio a ese programa. Y hacían todo lo posible, según ellos, para que alguien de las muchachas o de los muchachos, o el muchacho con el muchacho que estaba sentado ahí, se fijara en él, porque hasta homosexualidad había ahí. ¿Verdad? Había uno, esa vez dije yo, qué barbaridad, o sea, ¿hasta dónde va cayendo el mundo? O sea, si mi hija ve eso, van a pensar que es normal. Este hombre se para, llega aquí y se levanta uno por ahí, uno barbón, y le dice, no, pues me gusta tu personalidad, algo así. Y las otras personas hablando de más, tratando de llamar la atención, con vestidos muy provocativamente o muy a la moda con ropa cara. Muchos de ellos son influencers, muchos de ellos participan en las redes sociales y pues ahí se sienten, para ellos eso es la gloria, porque tienen sus 5 minutos de fama. Nosotros no ocupamos los 5 minutos de fama, nosotros tenemos un regalo eterno allá en el cielo que es el que estamos construyendo aquí en la tierra, ¿verdad? Nosotros somos importantes para Dios. Nosotros no ocupamos de 5 minutos de fama. Dios nos está mirando y nos está atendiendo en cualquier momento, en cualquier minuto. Nosotros todo el día todo el día tenemos la atención de nuestro Dios. Entonces nosotros debemos de brillar, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahora en el mundo? Epidemias, pandemias, endemias, enfermedades que ustedes piensen. Decía la Organización Mundial de la Salud que recomiendan inclusive que usemos ya doble mascarilla. El COVID va a pasar, pero de las secuelas del COVID o de las mutaciones del COVID van a venir muchas otras cosas más. Eso es lo que dice la OMS. Pero nosotros que confiamos en Dios, no dependemos de las circunstancias. Dependemos de un Dios que realmente nos atiende, que realmente nos cuida y que es verdadero. Nunca nos va a dejar. Yo doy gracias a Dios porque el COVID creo que a mí no me ha alcanzado. Y si sigo yo confiando en Dios, yo no creo que me va a alcanzar. Yo no puedo decir, pero a lo mejor después me puedo enfermar. No, si yo confío en Dios, yo espero en Dios que no. Porque es un Dios en el que puedo confiar. Puedo pensar que mi organismo es fuerte, sí, pero más fuerte es el que vive en mí. Es más fuerte el que vive con nosotros. Es más fuerte el que vive en este mundo, que aunque este mundo es gobernado por el diablo, pero sin embargo es más fuerte nuestro Señor, ¿verdad? El diablo tiene permiso por ahora, ¿verdad? Entonces, les decía yo, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, y nosotros somos esa pequeña lucecita. Somos esa pequeña lucecita, pero ahí vamos creciendo y creciendo y creciendo. Con situaciones difíciles, claro, con problemas, con frustraciones, sí, claro que sí, ¿verdad? Pero ahí vamos, mientras estemos tomados de la mano de nuestro Señor, hermanos, hay mucho de qué preocuparnos, pero sí tenemos un Dios grande en quien confiar. Sí, hay muchas cosas de qué preocuparnos, pero siempre Él está ahí para atendernos. Entonces, desde el momento en que empezamos aquí, Dios no quiere un teólogo, Dios no quiere una persona
conocedora de la Biblia, que sepa los versículos de memoria, que pueda entender los aspectos de las doctrinas. Y no. Todos los que estamos aquí estamos empezando a entrar en lo que es una transformación espiritual, la cual va a ir impactando nuestra propia vida, la cual nos va a ir transformando y nos va a ir convirtiendo cada vez en una luz más fuerte, la cual va a influenciar al mundo. En la tierra, como les decía, pues no hay nadie es perfecto. Decían en los ¿cómo se llama? Dicen ahí en el mundo hay una frase, hay varias frases. Esta me gusta, que dice, en los países políticamente dicen, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Y ciertamente es difícil, ¿verdad? Porque lo viejo es aquello que está acostumbrado a las cosas del mundo. Todo lo viejo es lo que nos deleita, lo que nos cautiva. Aquí en esto se refiere a la corrupción de las naciones, de los gobernantes. Pero esa corrupción es la que existe en nuestros cuerpos desde que empezamos a tener nosotros el libre albedrío y que empezamos a ver las cosas malas y buenas y empezamos a irnos por las malas. Porque no necesariamente significa, no necesariamente son malas, pero no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ahí les digo, lo viejo no termina de morir, las viejas costumbres, y lo nuevo, que es lo espiritual, lo nuevo, que es el Espíritu de Dios morando en nosotros, como que no le queremos dar pase, no le dejamos que salga. Entonces, pues muchas veces está muy arriba o muchas veces está muy abajo en nuestras vidas por nuestra actitud. Entonces, eres la luz del mundo. Vamos a ir a Filipenses. Ahorita vamos a leer el versículo, se ponen de pie. Vamos a leer el versículo y después vamos a orar. Nos ponemos en pie para hacer, es en reverencia a la palabra de nuestro Señor. Esta fue la introducción, ¿verdad? Es un sentir mío de cómo empezamos. Empezamos a caminar con humildad, porque con humildad vamos a ser grandes para nuestro Señor. Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. ¿La tienen? Entonces, Filipenses 2:15 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La vuelvo a leer. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Especialmente hoy, Señor, por las situaciones que están pasando en el mundo, cobra mayor relevancia cuando te digo gracias por este día, Señor, porque ahora sí, te agradezco infinitamente por este día, porque nos has mantenido con vida, Señor. Hay más de 500,000 de personas que han fallecido en este país, y tú nos has librado de todo esto, Señor. Si nos hemos enfermado, tú nos has levantado. Tu diestra nos sigue sosteniendo con poder. La justicia de tu amor está sobre nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias y te pido en esta mañana, Señor, muy especialmente, tú que me has enseñado y me has dirigido y me has enseñado humildad, Señor mío, te pido que esta predicación, que este mensaje llegue a más de un corazón, Señor, y que todos lo podamos poner por obra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te doy gracias y agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor mío. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aquí tenemos una descripción exacta, por eso me tomé como referencia este versículo, ¿verdad? Porque tenemos una referencia exacta de lo que está pasando en el mundo y de cómo Pablo nos dice, cómo Pablo quiere que caminemos en este mundo para resplandecer. Vemos que el mundo efectivamente está colapsando, vemos que los problemas económicos en el mundo están acumulándose,
Y no solamente a nivel de comunidades o de sociedad o de individuos. Cada vez vemos en este país, por ejemplo, más homeless en la calle, o que pierden su trabajo, o que les decía, o tienen que decidir entre pagar una renta o consumir drogas. Y lamentablemente muchos de ellos se deciden por consumir drogas porque no les alcanza. Si pagan apartamento, no les alcanza para ese vicio que llega a ser tan importante, lamentablemente, para ellos, ¿verdad? Entonces, a nosotros, esto quiero yo explicarlo y pongan atención en porque no estoy diciendo que ya no debemos de predicar. En todo momento debemos de predicar el Evangelio, pero cobra mayor relevancia en estos días el hecho de que sí tenemos que llevar la palabra de Dios al mundo entero. Pero hermanos, por las redes sociales, por misioneros, díganme un solo lugar en el mundo, alguna persona que no conozca a Jesucristo. Ya no hay. Las redes sociales llegaron ya a todo el mundo. Entonces, nosotros necesitamos seguir expandiendo el reino de los cielos, ¿verdad? Pero todo el mundo conoce de Jesucristo, pero no todos le ponen atención, no le toman importancia. ¿Por qué? Porque están en el mundo, porque quieren seguir haciendo las cosas del mundo. Lo que ahora lo que a mí me llama la atención, ¿qué es lo que debemos de hacer? Nosotros debemos de predicar ahora, pero con nuestro testimonio. Es bien importante, nosotros debemos de ser ejemplo, ¿verdad? En lo que dice aquí Filipenses. Dice, necesitamos ser irreprensibles, sencillos. Hay muchas personas que tienen mucho de qué podemos expresar de ellos y no positivamente. Gente que no es ni sencilla, sino gente que es, digamos, prepotente. Gente que no se somete. Y estoy hablando de los creyentes, ¿verdad? No estoy hablando, les digo, los creyentes y gente que ya conoce a Jesucristo, que ya conoce que hay una Biblia. Yo alguna vez yo estaba mirando las estadísticas y por allá en el año 2000, ¿cuál sería? Digamos, 1998. Me gusta leer estadísticas. Había entonces algunos lugares en África donde decían las estadísticas que no se habían visitado. Pero yo escuché en aquel entonces, yo escuché un hermano que dijo, pero ya muchos siervos del Señor van rumbo para África, muchos misioneros, y efectivamente es que el Evangelio no para. Entonces ya mucha gente iba para allá. A esta fecha, hermano, si ven las estadísticas, se impresionarían la cantidad de creyentes que hay en África, la cantidad de cristianos, la cantidad de corazones dispuestos que hay en África. Ciertamente son diferentes doctrinas, ¿verdad? Algunas muchas de ellas siguen letra a letra, punto a punto, coma a coma el Evangelio, pero muchas de otras son algo desviadas. Pero vamos, ya conocen del Evangelio, ya se les predicó, ya no hay nadie que lo desconozca. Nuestra obligación es entonces brillar y transmitir esa luz de Jesucristo que vive en nosotros a la gente. ¿Qué es lo más importante que ahora tenemos que hacer? Transmitir esa luz. Y se dice en el Apocalipsis 3:11, he aquí, yo vengo pronto. Y pronto ya es pronto, hermanos. Ya no estamos hablando de otro siglo. Si vemos lo que está pasando en Medio Oriente, en Israel, en Sudamérica, en todos lugares, siendo Israel el reloj para saber el regreso de Jesucristo, ya estamos si va a ser a las 12 de la noche, ya estamos a 5 o a 3 minutos para las 12. Ya estamos muy cerca. Entonces dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay algunas versiones que agregan, he aquí yo vengo pronto, retén con firmeza lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y cuando se dice que nadie, es porque el diablo anda bien activo, el diablo no descansa. Entonces, Dios no quiere, como decía, Dios no quiere que seas un gran predicador, Dios no quiere que seas un gran teólogo, porque a veces tal vez esas personas no son salvos, porque se meten tanto en el conocimiento que se olvidan de la humildad y de la gracia que Dios ha puesto en su vida para que sean salvos. Dios quiere humildad a pesar de todas cosas. Dios quiere humildad antes que toda la sabiduría que nosotros podamos proveer. Dios quiere que brilles. Y no tienes que ser un gran teólogo para brillar, para ser influencer.
Hay un influencer cristiano, les decía yo, en España. No, sí, en España. Se apellida Graham, no es el pastor que conocemos. Se llama Willie Graham. No es Billy, es Willie Graham. No sé si han escuchado hablar de él. Es un irlandés. Es un irlandés que vive en Armería, España. Y ahí es pastor él. Es un hombre como de unos 35 a 40 años, es joven. Y se ve más joven todavía, no aparenta su edad. Pero él habla mucho de que ya la persecución empezó en España. Se les da más lugar y más entrada a las comunidades LGTB que al Evangelio. A él mismo, ahora mismo le mandan muchos mensajes de que los van a matar a los pastores, de que si siguen diciendo que las personas que no son del sexo correcto, dice que si sigue ofendiéndolos, dice que lo van a matar y que van a buscar a los pastores que sigan hablando de eso. En España, por ejemplo, si tú hablas mucho acerca de corrupción y demasiado acerca de valores morales, dice que te censuran tu canal. A él ya se lo han censurado varias veces y a él mucha gente lo comenta, lo platica. A él mucha gente lo anda amenazando y mucha gente lo anda criticando porque él se apega al Evangelio y dice eso está correcto o eso no está correcto. Estaba criticando mucho a una persona que dio la fecha en que Jesucristo iba a llegar. Dice, eso es aborrecible, porque la Biblia no dice cuándo va a venir Jesucristo. Él solamente dice que vendrá como ladrón en la noche. ¿Verdad? Bueno, en España la persecución así empieza la persecución. Ya no hay libertad tanto como aquí hay todavía mucha libertad, ¿verdad? En España ya se empieza a censurar muchos canales cuando empiezan a hablar demasiado acerca de corrupción. El rey Juan Carlos de España se tuvo que fugar porque robó mucho dinero. Y a ellos, ¿por qué no les hace nada? ¿Verdad? Porque son los reyes, es el rey de España. Pero bueno, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¿Verdad? Hay que seguir predicando, pero hay que brillar. Decía en Mateo 5:14, dice Jesucristo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nuestra luz no se puede esconder. Nuestra luz siempre debe de brillar. Nosotros no nos podemos esconder. Yo tengo una historia de hace como 10 años donde yo trabajo. Fíjense que nuestra luz no se esconde. Nuestro testimonio tampoco, bueno o malo, pero siempre va a haber alguien que nos está observando. Hace como 10 años en el edificio, fíjense cómo la palabra de Dios penetra. Había esta oficina que se fue a la quiebra. Esta oficina se fue esta oficina y pues hicieron otro negocio por otro lugar. Pero pues yo hablo con mucha gente ahí en el edificio. Hay veces me dicen, oye, ¿tú hablas como tú eres preacher? Le digo, no, pero yo soy creyente, le digo. Yo soy cristiano. O sea, él les digo, la luz no se puede ocultar. ¿Qué puedo decir yo? Como decía el pastor, no logré que no se den cuenta que no soy cristiano. Eso no se puede hacer. El que es cristiano y se le va a notar. Al paso del tiempo, de los años, hace apenas 2 semanas, me llamó una persona de esa oficina que se había ido. ¿Saben para qué me llamó? Yo no conocía, dice Miguel, dice, a lo mejor no te acuerdas de mí, pero mira, yo trabajaba en el primer piso en la oficina 130. No les voy a decir el nombre, ¿verdad? Dice, me llamo, este es mi nombre. Dice, a lo mejor sí te acuerdas. Empecé a hacer memoria y digo, la oficina que manejaba asilos de ancianos. Dice, sí, le digo, ya me acordé de ti. Le digo, ¿y qué pasó? Me dice, tengo muchas ganas de llorar. Y también a mí me conmovió el corazón porque se le escuchó su voz muy quebrada. Le digo, ¿y qué pasó? Lo que se me ocurrió a mí decirle, le digo, ¿sabes qué? Con todo respeto, yo le dije, ¿sabes qué? Pues llora, le digo, llora, si tienes ganas de llorar, llora. Y sí, en el teléfono empezó a suspirar y a llorar. Le digo, dice, ¿sabes qué me pasó? Dice, me falleció mi hermano menor a causa del COVID. ¿Y para qué me llamó ella? Dice, se acordó, hace 10 años, dice, y es que me acordé que tú tienes palabras de consuelo.
Entonces me pongo yo a pensar, la Biblia no se equivoca cuando dice que la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra siempre va a permanecer. Hermanos, la palabra de nuestro Señor siempre va a estar vigente cada día en cualquier aspecto de nuestra vida. Y cuando nosotros damos testimonio, cuando nosotros somos luz, cuando nosotros influenciamos a la gente, esa gente se va a acordar y más de alguno va a llegar a los pies del Señor. Más de alguno va a llegar a los caminos de Dios. Pero importante que sí, nosotros destellamos esa luz de Jesucristo que vive en nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías. Necesitamos ser influencia y no ser influenciados, hermano. En Jeremías 15, 19. Muy conveniente este micrófono así, ¿no? Jeremías 15, 19, por favor. Es muy necesario que nosotros estemos siempre fuertes en el Evangelio, como leyendo la Biblia. Ahora más que nunca hay tantas denominaciones, hay tantas doctrinas, que es increíble cómo de cada versículo se puede sacar una religión. Jeremías 15, 19 dice así: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Qué versículo tan tremendo, ¿no? Qué versículo tan fuerte. Y ya estamos hablando de un joven, me parece que de 17 años, era Jeremías. Cuando Dios lo había mandado a darle el mensaje a este pueblo. Vamos, primero, hay que remarcar esto. Jeremías le está hablando no a inconversos, le está hablando a un pueblo que conoce de Dios. Estamos diciendo que Jeremías le está hablando al pueblo de Dios, a la nación bendita de Dios, a la nación que Dios escogió para bendecir a toda la tierra a través de Abraham. Entonces dice, así dijo Jehová, un joven de 17 años, ¿verdad? Les dice que se conviertan, pero ¿cómo que se conviertan si son creyentes? Es que lo que sucedía allí es que ya ellos estaban adorando a otros dioses. Ya habían dejado el creer en Dios, en saber que Dios era el Todopoderoso, y estaban volteándose a otros dioses, estaban volteando su mirada a ver a otras religiones. Les dice, Jeremías les dice, si te convirtieres, o sea, si te convirtieres de tus malos caminos, de ese camino erróneo, de ese camino torcido que has tomado, dice, yo te restauraré. Es una promesa de Dios. Yo te restauraré. Si nosotros nos hemos equivocado, si nosotros de repente a veces hemos pensado en que no sabemos si estamos en el camino correcto, pidámosle a Dios que nos dé la luz. Amén. Y entremos y tomemos esta promesa que dice, yo te restauraré. Tengo que detenerme aquí. Hermanos, yo iba a hacer esta predicación y era otra la que iba a enseñar. Yo inclusive le tuve que cambiar los versículos al hermano Iván, y gracias, hermano, por la molestia. Muy amable. Pero es que en el trabajo hay mucha gente, yo convivo con mucha gente, y cada que platicamos le digo, pues el ser creyente no se puede ocultar. Entonces, de repente, más que nunca, en la semana pasada, empezaron de repente a platicar conmigo. Y Miguel, ¿qué piensas de esto? Y Miguel, ¿qué piensas de aquello? Y empezaron a bombardearme con versículos que ellos dicen, es que la palabra de Dios, mira, se equivoca. Dice, mira, por ejemplo, mira, yo hasta apunté mira, y ahí lo tengo en mi escritorio, dice, porque dice Dios esto, pero Dios dice Pablo aquí, dice, Dios dice una cosa y Pablo dice otra cosa. Dice, entonces la Biblia se equivoca mucho. Luego dicen que todo esto es por culpa de Dios, dice. Entonces a veces yo digo, bueno, es que ¿sabes qué? Entonces tenemos un Dios que es malo. Bueno, me vinieron con un montón de cosas que, caray, dije yo, ¿será que mejor me retiro del cristianismo? Pero no, hermanos, por eso es importante que leamos la Biblia y que sepamos dónde estamos parados. Ahora mismo les puedo decir de todo lo que sucedió y citar versículos, pero es muy extenso, ¿verdad? Solamente les digo eso, así van a llegar con ustedes también. Cuando ustedes ven
que tienen ese brillo de Jesús en sus vidas, créanme que más de alguno les va a llegar a tratar, como dicen por ahí, les va a venir a voltear la tortilla, ¿verdad? Y tengan cuidado porque hay doctrinas que se ven muy motivadoras, que se ven muy apropiadas, que se ven muy bíblicas, pero la realidad es algo que yo aprendí, lo que es la doctrina fundamental, la que me da a mí la salvación, y doctrinas secundarias que muchas iglesias están tomando, que son más que nada pensamientos de hombre extraídos de la Biblia. Son doctrinas secundarias que empiezan a poner más su atención en estas doctrinas secundarias que en las doctrinas fundamentales que son hechas para nuestra salvación. Muerte, resurrección de Jesucristo, el Espíritu Santo en la Trinidad. Son doctrinas que nos van a dar la salvación. Cuando nos movemos a la palabra extraída de la Biblia, pero dicha por el hombre, hermano, nos estamos empezando a apagar y nuestra salvación se está empezando a terminar y el infierno nos estaría esperando. Yo no quiero eso, hermano. Yo quiero ir a la gloria con mi Señor. Dice que tiene una mansión para él. Yo quiero esa mansión para mí. Hermanos, yo quiero esa mansión para mí. Entonces dice, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares, mire, esto es bien importante, y delante de mí estarás. Cuando nosotros somos fieles, principalmente, como les decía yo al principio, si tu corazón es humilde, desde ahí ya estás en la presencia de Dios, porque Dios ve con agrado al humilde, pero al altivo lo mira de lejos, ¿correcto? Entonces dice, yo te restauraré y delante de mí estarás. Yo confío en el Señor y yo creo en su palabra. Yo trato de dirigirme todo el tiempo sin grandezas. Todas las cosas que yo hago, me salen bien o me salen bien, son para la gloria de Dios. Para mi gloria simplemente es que me digan, te quedó bien. Digo, qué bueno, por lo menos esa es la forma en que un ser humano ve, bueno, estoy haciendo bien las cosas. A veces sí lo ocupamos, ¿no? Pero sabemos que la gloria en todo momento es para Dios y que si nosotros tenemos un talento, es un talento que nos dio Dios. Dice, delante de mí estarás y si entresacares lo precioso de lo vil. En nosotros hay mucha vileza. El mundo nos envolvió y dentro de nosotros hay muchas cosas inapropiadas, muchas cosas malas que parecen buenas. Aquí Dios nos está diciendo, y si entresacaras lo precioso de lo vil, hay muchas cosas preciosas como seres humanos. Como ser humano, mi hermana vale mucho, mi hermana vale mucho, mis hermanos, todos ustedes valen mucho, valen la sangre de Cristo. Amén. Todos nosotros valemos la sangre de Cristo. ¿Les parece eso poco? Estábamos comentando cuando dice la Biblia, porque ¿cómo podemos tener en tan poco una salvación tan grande? ¿A qué se refiere esto? De que científicamente, datos científicos, cuando Jesucristo murió, cuando Jesucristo se encaminaba cargando ese tortuoso camino hacia el monte a ser crucificado, dicen los científicos que Jesucristo ya iba agonizando. Imagínense, un camino, dicen el camino al monte de la calavera es una subida. Jesucristo ya iba agonizando, pero por obediencia tuvo que subir ese camino y llegar hasta allá arriba. Otro dato que me parece muy, muy importante, déjenme ver si no se me olvidó. Dice que cuando estaban en el huerto, eres del Getsemaní, ¿verdad? Cuando estaban en el huerto de Getsemaní, dice la palabra de Dios que gotas de sangre escurrían de su... Y nosotros lo podemos tener como que pues era ejemplificar alguna cosa. No era ejemplificar, era algo físico. Dice que gotas de sangre, y de la palabra gotas de sangre gruesas, de ahí viene la palabra trombosis. Y nosotros más o menos hemos sabido qué es una trombosis. Jesucristo cuando estaba en el Getsemaní ya estaba a punto de un infarto. Para mí, eso es una salvación muy grande. Un hombre que está a punto de un infarto por causa de los demás. Si a veces nosotros decimos, le puedo decir yo a mi hija, sácate de aquí, vete por allá, porque ya hasta me diste dolor de cabeza. Regresa cuando te calmes y después hablamos. Jesucristo estaba al punto de un infarto y todavía dijo, si es posible que no pase esta copa,
ya no quiero, esto es muy duro. Yo pienso que ya estaba a punto él de morir. Era un infarto, era una trombosis. Es cuando el agua empieza a invadir las células del cuerpo y empiezan a salir empieza el agua, se mezcla con la sangre y empiezan a salir por el sudor de la piel. Ya estaba aún a punto de un infarto ya de segundo o de tercer grado, ¿verdad? Pero él dijo, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Él sabía que tenía una meta que llegar a cumplir por nosotros. Entonces, cuando yo pienso en una salvación tan grande, digo, ¿qué hago yo a veces tratando de menospreciar esa salvación o de hacerla más pequeña? O sea, es algo grandioso, es algo que no se puede explicar, ¿verdad? Entonces, dice, entre sacar lo precioso de lo vil, Dios ve en nosotros mucha promesa. Dios ve en nosotros muchas habilidades, hermanos. Lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Y cómo es que podemos ser como la boca de Dios leyendo la Biblia? Amén. ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios habla por su boca? Habla sabiduría. ¿Y cómo nosotros podemos, dice, serás como mi boca? Cuando leemos la Biblia y tenemos algo que decir de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, de la omnipotencia de Dios. Dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Muchos de nosotros, hermanos, hemos seguido la corriente del mundo. Todavía ahora como creyentes yo les voy a decir, les digo una cosa, a mí me gustaba antes mucho el rock pesado de los 80, ya el de últimamente eso de thrash metal y todo eso ya está es demasiado ya, ¿verdad? Antes me gustaba eso a mí. Créanme que hay veces yo de repente lo he vuelto a escuchar. Escucho 2 o 3 canciones que me gustaron, pero de repente ya no les encuentro sentido. O sea, ya no, como que algo adentro, esta música, algo adentro daña, siento algo incómodo y no más, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que es la luz de Jesús viviendo en nosotros. Es el Espíritu Santo guiando nuestra vida. Tenemos nosotros que ser luz para todas estas gentes y aceptar estas promesas. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Como le decía Jesús, a Jeremías le estaba hablando a un pueblo que conocía de Dios. O sea, que esto es para nosotros, no es para los que no conocen de Dios, es para nosotros. Que si en algún momento hemos fallado, que si en algún momento hemos pensado algo opuesto a lo que es la voluntad de Dios, es tiempo, siempre podemos corregir y siempre Dios nos está esperando con los brazos abiertos. El mundo, hermanos, se está cayendo a pedazos. ¿Verdad? Les decía yo, el COVID que va saliendo, muchas más epidemias, pandemias, endemias que vienen, inundaciones, tormentas, la Wall Street que está colapsando, el dólar ya a punto también de salir del mercado en unos cuantos años más. O sea, son cosas que nunca pensamos de escuchar. El Señor nos ayude, ¿verdad? ¿Hasta cuándo nos va el Señor a permitir que sigamos viendo todo esto? Hay cosas bien terribles. No sé si ustedes saben que hace 2 semanas Rusia y Estados Unidos andaban peleando militarmente en Siria. Eso ya es cosa grande, hermanos. Y Vladimir Putin habló y dijo, ¿saben qué? Necesitamos de pensar bien lo que andamos haciendo antes de que esto escale a mayores. Y qué bueno que lo pensaron bien, porque imagínense 2 potencias mundiales con armamento que pueden acabar con este planeta Tierra 18 veces. No ocupamos 18 veces, con una vez que lo acaben ya. Entonces Vladimir Putin habló y dijo eso. Entonces digo, bueno, por lo menos hubo cordura en una de las partes. Pero ¿hasta dónde a nosotros nos permitiría Dios llegar en esta carrera de poder? Les comentaba yo a algunos de mis hermanos que hay una Biblia que se lee para los de la calle E.C. Street. Han oído hablar en Washington. Y estaba viendo la Biblia que ellos leen. Son solamente los 4 evangelios y en lugar de Apocalipsis es los embajadores. Y ¿cómo se dice? No me acuerdo cómo es, pero bueno, lo que vas a aprender de ahí es poder y riqueza. Es ¿cómo se diría esto? La consigna de esa Biblia es poder y riqueza. Y es el evangelio que están transmitiendo al mundo. Ojalá que no nos censuren por esto.
Poder y riqueza es lo que van transmitiendo. Si vemos Omar Gaddafi en Libia, si vemos Libia antes de la democracia occidental y después de la democracia occidental, durante la democracia de ese mismo país de Omar Gaddafi, era un país muy próspero. La gente conseguía dinero y no le cobraban intereses. Era un país muy próspero. Pero llegó la democracia occidental y ahorita está el país en ruina, en constante peleas y bombardeos de Arabia para con ellos. Entonces, les decía yo, volvemos al punto, no hay muchísimas doctrinas en el mundo, muchísimas doctrinas de la prosperidad que nos pueden cautivar, porque ¿quién no le gustaría tener un carro último modelo ahora? Claro que me gustaría tener un carro último modelo. A mí me decía un amigo que se llamaba Iván, Mike, ¿ya vio ese Lamborghini, un Lamborghini amarillo que tienen ahí en el edificio? ¿Qué harías si te regalaran ese Lamborghini? Le digo, pues ¿sabes qué? Lo vendo y me compro una Highlander porque ahí no cabe mi familia, ¿verdad? O sea, no se trata de qué es lo que quieres, sino qué es lo que necesitas, ¿verdad? Dios nos provee lo que necesitamos. Lo que queremos ya, eso es cosa aparte. Entonces, nosotros tenemos que ser influencia y tenemos que ser luz para ellos. Tenemos que escudriñar, tenemos que leer las Escrituras, escudriñar las Escrituras, orar y de vez en cuando, hermanos, ayunar, ¿verdad? Vamos a ver ahora aquí nos dice cómo podemos hacer esto. En Tito 2:78. La palabra de Dios, vamos a leer Tito 2:78. La palabra de Dios nunca se equivoca y la palabra de Dios es un libro lleno de sabiduría. Exactamente. Nosotros nos equivocamos, Dios nunca se equivoca. Tito 2:78 dice, mire lo que le dice, perdón, Tito 2. Creo que es 18, hermanos. ¿No es 7:8, hermano? Perdón, me faltó poner los puntos. 7, vamos a leer 2 versículos, 7 y 8. Gracias. Tito 2, 7 y 8. Dice, presentándote tú en todo, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, que no tenga nada malo que decir de nosotros. Nos hemos encontrado en situaciones así. Hermanos, hay un hermano que ahí me dijo, no de esta iglesia, pero bueno, dice que una vez se sintió bien avergonzado él, porque dice, se encontró a esta persona que conocía mucho de la Biblia católica y dice, yo no supe qué decir, me avergoncé. Y aquí nos dice Pablo, por eso tenemos que leer la Biblia para que nosotros no pasemos por esa situación. Que cuando alguien viene y te dice, no, mira, porque la Biblia dice tal y tal y tal cosa, nosotros podemos saber qué cosa es espiritual y qué cosa es material. Muchas personas allí en el mundo toman las cosas materiales por espirituales. Acordémonos que las cosas materiales terminan, las espirituales no terminan. Y la Biblia es un libro que es 80% espiritual. Y el 20% material que existe ahí es de lo que se habla que Dios va a proveer a nosotros. Entonces, todo es espiritual, ¿verdad? Porque todo lo material proviene de la confianza que podamos tener a Dios. Entonces dice, presentándote tú en todo, y cuando dice en todo es en todo, como ejemplo de buenas obras. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dice en el libro de Corintios, dice que si a tu hermano, en el libro de Corintios y Romano me parece también lo dice, que si a tu hermano le fuera de tropiezo que tú comieras carne, dice no la comas. Está fuerte, ¿no? O sea que cuando vayamos al parque, a la carne asada, si a alguno le molesta que comamos carne, pues no vamos a comer. Porque la Biblia dice... Ahí nos dice el pastor, nos volteamos la página. Pero verdad, ya entendiendo las cosas así, para que Dios nos dice qué tan delicado es el que tú seas luz en el mundo. Y mire, y viendo en esto, ¿ves? Estamos bromeando, qué bonito que tengamos siempre una sonrisa en nuestra boca, pero qué delgada es la línea
de lo espiritual y lo material. O sea, si a tu semejante, si a tu hermano le fuera de tropiezo que comas carne, no la comas. O sea, si lo vemos esto fuera de la Biblia, allá afuera dicen, me estás bromeando, ¿verdad? No, pues si no le gusta que se vaya para allá, si haces eso lo vas a tumbar de una vez. Si apenas está empezando a tratar de crecer y dices, no, ¿sabes qué? Vete para allá, no nos veas. Lo estás corriendo fuera del evangelio, lo estás corriendo fuera de la salvación. Especialmente cuando hay gente que son de carácter muy sensible. Dice, buenas obras, o sea, que todo lo que hacemos nosotros, todas nuestras obras tienen que edificar a los demás, como digo yo, empezando edificándome a mí mismo. Dice, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad de palabra. Aquí les quiero decir esto también, miren, hay muchas cosas que yo estoy observando con hermanos, con personas que no, bueno, todo el que cree en Jesús es mi hermano, pero personas que no son relativas a mí, sino de otras iglesias, en el trabajo, personas que llegan a mi edificio a trabajar. Dice, mostrando integridad, seriedad en la palabra sana e irreprochable. Lo que estoy viendo, hermanos, que últimamente hay muchas doctrinas que se están yendo para el Antiguo Testamento. Están empezando a tomar el antiguo, están regresando al judaísmo, pero con la cara de evangelio. Porque están empezando a predicar, están empezando a tomar la doctrina, están empezando a tomar la enseñanza del Antiguo Testamento. Y hay que acordarnos que el Antiguo Testamento es el relato de una nación. Decían por ahí, psicológicamente eso nos afecta a nosotros como pueblo de Dios. Y lo puedes ver tú, hablando desde un punto de vista humano. Ve tú el libro del Antiguo Testamento, velo psicológicamente, que eso te va a afectar a ti, te va a ayudar muchísimo. Yo diría, bueno, hay que verlo espiritualmente. Pero para nosotros, como gentiles que heredamos la salvación, nuestro libro es el Nuevo Testamento, es donde está la promesa. Es donde está la nueva promesa de Jesucristo para nosotros. Ahora, está muy bien que leamos toda la Biblia, hay que leer y aprender toda la Biblia, pero no podemos empezar. Hay doctrinas que se empiezan a dejar por un lado el Nuevo Testamento y se están recargando completamente en el Antiguo Testamento, lo cual es inapropiado porque de ahí he visto que están empezando a nacer nuevas doctrinas. Aquí de repente nos van a decir, no, pues ahora, aparte de la Santa Cena, vamos a escoger a los 12 que les vamos a lavar los pies cada mes. A ver quién se apunta, ¿verdad? Hay iglesias, yo conozco un hermano que dicen que en su iglesia, hacen el lavamiento de pies cada mes porque es mandatorio. Y digo, ¿dónde dice en la Biblia que es mandatorio? No dice en la Biblia que sea mandatorio, dice que Jesucristo lo hizo, pero no dice ni Pablo, ni Pedro, ni nadie de ellos dice que lo vuelvas a hacer. Es una enseñanza de humildad a la que se refiere Jesucristo, humildad, en que nadie es mayor que nadie, sino que somos todos seres iguales. Amén. Y que al contrario, nosotros debemos de servir a los demás. Amén. Eso es lo que está tratando de decir. En cambio, por ejemplo, el diezmo, sí es una doctrina fundamental, porque el diezmo lo dice Malaquías, el diezmo lo dice lo acabamos de leer. El diezmo lo dice Malaquías, el diezmo lo dice Corintios, el diezmo lo menciona también Romanos, me parece. O sea que ese sí es no es solamente una enseñanza. ¿Cómo se llaman? Ordenanzas. Eso sí es una ordenanza de la Biblia, es algo... Pero es parte del Antiguo Testamento. Amén. Exactamente. Es parte del Antiguo Testamento. Exactamente. Ahí hay una controversia en lo que usted está hablando. ¿Acerca de qué, hermano? De lo que usted dice que el Antiguo Testamento casi no nos pertenece a nosotros. No. Permítame. Permítame, no. La Biblia nos corresponde, nos pertenece a nosotros. Lo que yo estoy diciendo, que hay doctrinas, hay religiones que están recargando todo su predicar y su opinar y su enseñanza en el Antiguo Testamento. Ahora usted dígame, ¿es correcto que esta iglesia empiece a predicar solo el Antiguo Testamento? Es que lo que nosotros tenemos que creer y predicar es nomás Jesucristo. Las doctrinas a nosotros no nos interesan. Todas las doctrinas en lo personal a mí no me interesa si es... Perdón, pero... testigo de Jehová, mormón, lo que sea. A mí lo que me interesa personalmente... Mire, sí, déjeme le digo, sí, yo le entiendo perfectamente lo que me quiere decir, pero no podemos decir las doctrinas no me interesan, porque el Nuevo Testamento nos habla de... ¿Qué es una doctrina? Exactamente, es una doctrina, la doctrina de la salvación, ¿correcto? O sea, técnicamente así se les llaman.
efectivamente estoy con usted. No nos podemos recargar en el Antiguo Testamento, pero se llama doctrina, la doctrina de la salvación, la doctrina del diezmo. Son doctrinas que se van a explicar, que nos pueden aclarar, que se van a leer y que nos pueden aclarar muchas cosas. Se les llama doctrinas al conjunto de normas para dirigir nuestra vida como creyentes. Es una doctrina. ¿O cómo le llamaría usted? Dentro de estas doctrinas es donde empiezan a entrar doctrinas que no son apropiadas, doctrinas que yo rechazaría, como la doctrina del lavamiento de pies. Es una doctrina, pero yo no la acepto. Son doctrinas, hermano, así es como se les llaman doctrinas. Es el conjunto de normas, ya sea de secta, ya sea de una secta, de una religión, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad? Se entiende. Ajá. Es una doctrina. Cada aspecto de la vida del creyente se dice es una doctrina. ¿Sí? Si no lo seleccionamos así, estamos todos revueltos. Amén. Entonces, continuamos, ¿verdad? Entonces dice Jeremías, le estaba hablando a un pueblo, no, estábamos con Tito. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando enseñanza, volvemos en la enseñanza, en las doctrinas que Jesucristo dejó establecidas. Integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, les digo. Cuando nosotros leemos la Biblia, nadie nos va a poder reprochar en que estamos hablando o opinando mal acerca de algo, porque yo se los puedo comprobar con la Biblia. A mí seguido me han venido a decir, no, pero es que esto dice, no, muéstrame fundamentos en la Biblia. No, pero es que sabes que yo lo leí, no. Si tú me dices que me vas a mostrar fundamentos de Mahoma o del Papa Francisco, de esto, ¿sabes qué? No lo acepto, mejor agarra tu camino, déjame con mi doctrina equivocada y continúa tú con tu propia doctrina. Y ya el fuego va a ser probado por el fuego, ¿verdad? Entonces, y deja que el juez sea el que decida, que es cuando llegue el día bueno, el día del arrebatamiento, del rapto, ahí vamos a ver quién estaba equivocado. Yo sigo confiando en esto. Decía un ateo, me voy a convertir, dice, al cristianismo, voy a tratar de ser obediente. ¿Y por qué si eres ateo? Bueno, dices que ya hablan tanto de que va a venir. Dice, yo no me quiero quedar. Y bueno que por temor o algo así que se convierta, ¿verdad? Y es que hablan tanto de que viene. Y es que este mundo está tan feo, dice que yo no me quiero quedar. Y qué bueno por eso, qué bueno cuando las reflexiones son así de positivas, ¿no? Dice, los hombres no, hay una frase en el mundo que dice que los hombres no son grandes por el valor de sus riquezas, sino por las riquezas de sus valores. Y esto son cosas que te enseñaron desde tu casa. Hay hombres que todo lo que tienen es de valor y piensan que eso es lo que define a su persona. Yo no creo que una pulsera de diamantes o una bolsa, ¿cómo decía la hermana? Esas bolsas bien carísimas. Louis Vuitton, algo así. Yo no creo que eso me definan a mí como persona, que si yo cargo un reloj Bulova o un Rolex, eso me define a mí como persona. Puede ser que es algo muy caro, pero mi riqueza espiritual o mi riqueza moral está por los suelos. A este hombre que metieron a la cárcel y que según él se suicidó en la cárcel, que era... andaba llevando niñas, adolescentes a sus mansiones de ahí de Hawái, no sé qué tantas partes, no me acuerdo de su nombre. Él era un hombre muy poderoso, un hombre muy adinerado, y se suicidó en la cárcel, ¿verdad? Bueno, ¿qué clase de riquezas? Bueno, sí, la riqueza lo define a él como persona, pero si vamos a hablar de brillo, de agrado de Dios hacia el ser humano, pues estaba completamente opaco, vivía en la oscuridad. Sí. Definitivamente, ¿verdad? Entonces, me gusta esta frase porque dice, sino que la riqueza, lo más importante es la riqueza de nuestros valores, o sea, los valores morales, los que nos han enseñado nuestros padres y que nosotros hemos venido a reforzar con la Biblia. Amén. Aquí es donde esos valores los empezamos a reforzar, como por ejemplo, respetar a una mujer, darle su lugar a una mujer y también igual que ella nos respete a nosotros y que nos dé nuestro lugar, ¿verdad? Como pareja, respetar a nuestros hijos, respetar al semejante. Dice, hay otra frase en el mundo que dice, trata a los demás como quieres que te traten a ti, ¿verdad? Siempre eso hay que tenerlo en mente, ¿verdad? Entonces, ahora vamos hablando acerca de esto. Mire, ¿cómo es que el diablo trata de que nuestra luz se apague, de que nosotros pequemos, de que nos alejamos de Dios?
Nosotros necesitamos que todo el tiempo que estamos caminando en esta tierra, la luz de Jesús se refleje en nosotros, pero el diablo no quiere que eso suceda. El diablo quiere que esa luz se apague. Y las formas de que él apaga esta luz de nosotros o de que intenta apagarlo es acerca de primero, los deseos de la carne, el deseo de los ojos y el deseo de la vanagloria. Al fin son tentaciones. Y vamos a leer para esto, vamos a leer la historia que ya todos conocemos. En 2 de Samuel 11, del 1 al 4, ya. Por ahí dijeron, la conocen, ¿verdad? Ya ve cómo si leemos la Biblia. Segunda de Samuel 11, 1 al 4. ¿Cómo el enemigo puede llegar a cautivar a un ser como era David? Que era conforme al corazón de Jehová. Entonces dice, segunda de Samuel 11, del 1 al 4, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí se dieron estas dos. Primero miras, después deseas y después actúas. Hay que el pecado no es pecado hasta que se convierte en pecado. Cuando le dije a mi jefe que íbamos a ir al edificio a tocar, a practicar música, le digo, ¿será que hay problemas si voy al edificio? Dice, no hay problema hasta que haya problema. y es verdad. Si nosotros hubiéramos ido al edificio y tocáramos hubiera pedido yo permiso para tocar aquello que era el rock pesado, el heavy, pues hubiéramos llevado hasta aquello, ¿no? Que ya sabemos, para ponernos más en ambiente. Obviamente ahí si hubiera habido problema, los guardias de seguridad le hubieran dicho, ¿sabes qué? Ahí olía como a pura cola de zorrillo y hubiera habido un problema. ¿Qué pasa? Mi jefe me hubiera dicho, ¿sabes qué? No vuelvas a ir al edificio de noche. Pero como nunca hay problema, porque lo que nosotros vamos a hacer es a glorificar el nombre de nuestro Señor ahí en el edificio. Hasta es bendición para el edificio. Entonces, igual el pecado no es pecado hasta que se convierte, hasta que nosotros lo tomamos y lo convertimos en pecado. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando yo en el parque he comido mucho, que ya hasta el estómago me duele y ya no puedo más, pero de repente todavía viene el hermano Mar con las carnitas y todavía le vuelvo a entrar a las carnitas ya casi para reventar. Todo estaba bien, pero ahí ya se convirtió en pecado, porque ya hay un pecado que se llama gula, ¿verdad? Entonces el pecado no es pecado. Si yo le digo a una hermana, ese corte de pelo le queda muy bonito, no estoy pecando, estoy diciendo algo que yo admiro y con respeto lo digo. Le dije a la hermana María un día, le dije, hermana, ese color de vestido le va muy bien, a su cara le resplandece mucho. Yo no creo que eso le haya faltado al respeto a ella, yo pienso que lo dije con respeto. ¿Cierto, hermana? Usted no se ofendió en ningún momento. Pero ¿qué pasa? No es pecado, hermanos, pero ¿qué pasa si yo veo y empiezo a hablar, a pensar malicia? Si empiezo a codiciar, empiezo con la mirada, empiezo a codiciar y después voy a empezar a actuar. Ahí se convirtió en pecado. O sea, muchas veces las cosas cotidianas no son pecado hasta que nosotros lo hacemos pecado. Hay cosas que sí son, desde que entran, son pecado. Y ahí va uno, ¿verdad? Hay cosas que no lo son, pero que se pueden convertir si nosotros optamos por hacerlo, ¿verdad? Bueno, vemos aquí están las tres maneras de que el diablo nos quiere influenciar para apagar la luz que hay en nosotros. El deseo de los ojos. Dice que estaba en el terrado y que vio a una mujer que estaba tomando un baño ahí. Él la miró. Y viene lo segundo, que es la influencia de la carne.
Él pensó en él y dijo, no, pues no le importó cuando mandó a que preguntaran. Esa es la vanidad, ¿no? Como dijo, es que yo soy el rey, yo puedo hacer lo que yo quiera. Ni siquiera fue él, digamos, a llevarle una florecita o a conquistarla. No, él simplemente mandó a sus criados. Ese es el pecado de la vanidad de la vida. Vemos entonces que aquí se conjugaron estas tres formas de que el diablo puede tomar nuestra luz. Fue y mandó a preguntar quién era aquella mujer. Vinieron, le dijeron, y no le importó que era la esposa de uno de sus generales. A él no le importó. Él fue, dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Él vio, codició y actuó. Nosotros debemos de escapar de todo esto. ¿Qué fue lo que hizo David con esto? No solamente cometió adulterio, sino que asesinó a Urías. Y un dato interesante de esto, ¿saben qué significa Urías? Déjenme lo encuentro, aquí lo tengo. La palabra Urías significa Jehová es mi luz, o mi luz es Jehová. Y ahora les pregunto, ¿cuántas veces hemos matado nosotros a Urías? Interesante, ¿no? Cómo todo Dios lo acomoda de forma que es una enseñanza completa. Si buscan ustedes en el diccionario, en Google, van a decir Urías, y es mi luz es Jehová, o Jehová es mi luz. Entonces, el diablo lo que quiere es eso, es matar a ese Urías que tenemos nosotros. Quiere matar la luz de Jehová, la luz de Dios que vive en nosotros. ¿Y cómo lo va a hacer? Poniéndonos enfrente tentaciones. El pecado. Como les decía, nos va a poner las tentaciones, primero que lo veas. Hermanos, hasta comprar un vehículo puede llegar a ser pecado, ¿cierto? Porque mi jefe, aunque tienen dinero, ¿verdad? Maneja, ya ahorita agarraron 40 edificios más. Pero él, ¿saben que él nunca ha manejado un carro de lujo? Cuando yo lo conocí a él, manejaba un Explorer verde. Cuando llegué a trabajar ahí, años después cambió esa Explorer verde por una RAV4, no. Bueno, otra Toyota, que es la que sigue manejando a la fecha. Y le digo, ¿por qué no manejas un carro más apropiado cuando vienen tus jefes? Dice, este va a ser lo mismo que hacen los carros de ellos. Es todo lo que ocupo. Transportarme de aquí para allá y de allá para allá. Entonces, a veces también nosotros cometemos un pecado ahí. Porque si nosotros podemos gastar extra fuera de nuestra bolsa $500 al mes, digamos, para pagar un vehículo, vamos y compramos uno que tienes que pagar $2,000 al mes. ¿Será que es apropiado eso? No, o sea, igual, pasaste un dealer, viste, te cautivó y actuaste. Ahora, tu carro muy bonito, pero en la casa van a andar sin zapatos. El pecado no es pecado hasta que se convierte en pecado, hasta que nosotros lo convertimos en pecado. Los problemas no son problemas hasta que se hacen problemas, ¿verdad? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que huir de esas tentaciones. Nosotros tenemos que huir, ¿verdad? De esas intenciones de cautividad que nos quiere poner a veces el mundo. Vamos a ver en Génesis 39, del 10 al 11. Nosotros tenemos que huir. No dar, pero ni así, de oportunidad al enemigo. Génesis 39, 10 a 12. Dice así. Y estamos hablando aquí de José. José, al opuesto de David, él supo huir. Que es lo que nosotros deberíamos de hacer. Dice, Génesis 39, 10 al 12, dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Miren, Juan convivía con la tentación todos los días porque ahí trabajaba José. Dice que cada día, o sea que José cada día tenía esa tentación, pero José en ningún lugar, en ningún momento permitió que esa tentación se le metiera primero por los ojos. Dice, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Era un joven también, no sé qué edad tendría él ahí.
Pero yo pienso que ante tal situación, pues otro hubiera caído. ¿Qué es lo que nosotros, las tentaciones pueden ser muy grandes, las invitaciones a tomar decisiones fuera de lo que es la palabra de Dios, del agrado de Dios hacia nosotros, pueden ser muy grandes, pero en todo momento nosotros debemos de tener alguna palabra de Dios que pueda corregir en el momento nuestra vida. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que hizo José? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Huir de las tentaciones. Las tentaciones, igual que a José, se nos van a presentar todos los días. Cuando vayas a trabajar, cuando vayas al parque, pero en todo momento lo primero es no permitir que tus ojos vean lo que no tienen que ver, para no codiciar lo que no tenemos que codiciar. Y si logramos eso, ya no tenemos que llegar a cometer el acto. ¿Verdad? Entonces, hermanos, les dije esto, 39:10. Para huir de la tentación, también Timoteo, en 2 de Timoteo 2:22, Timoteo le dice a Pablo, le dice a Timoteo cómo hacer también, le da también esta misma recomendación. En 2 de Timoteo 2:22, Pablo le dice a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Ven la recomendación que aquí le está dando Pablo a Timoteo? Inclusive aquí le está diciendo que tienes que fijarte con quién te juntas, con quién platicas, a dónde vas, qué es lo que respondes, qué mensajes son los que lees en el Facebook, en el Instagram. Dice, tienes que cuidarte de todo eso, dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Había una persona que dice, pero si eres creyente y tienes que dar testimonio de amistad, ni modo que si no te invitan no vas a ir. No voy a ir. No voy a ir porque la Biblia dice que no tienes... ¿Qué comunión tiene la luz con la oscuridad? No tiene ninguna comunión. Cuando Dios habla del amor, esto, como dice el pastor, después nos va a animar, invitarnos a que demos alguna enseñanza. Yo tengo una enseñanza que es acerca del amor. El amor de Dios es una ley. Es una ley, pero es una ley que es beneficiosa para ti. Pero esa ley, que es el amor, no te invita a que convivas con las personas inconversas cuando estas no son apropiadas para ti. Tú puedes orar, vas a ser testimonio para ellas, pero no significa, según el amor, no significa compañerismo. No puedes tú, por ejemplo, ir caminando en la calle con una persona que se la pasa hablando un montón de vulgaridades o que se la pasa mirando a toda mujer que pasa. ¿Será que es correcto eso? Pero sin embargo, si dices no y dices que eres cristiano y ni a tu casa me quieres invitar, ¿qué compañerismo tiene el amor con la oscuridad? El amor de Dios no es así. El amor de Dios es una ley, que es amor, pero también es fuego consumidor. Es una ley. Eso en el futuro hay un estudio muy bueno acerca del amor. El amor, realmente el amor. Vamos concluyendo, hermanos. Dice, entonces con la paz y reunirnos con todos los que sabemos, dice, tú te vas a reunir con los hermanos. Todos los que son hermanos en la fe. Todos los que tienen algo en común contigo. Inclusive, sí, también puedes reunirte con los católicos, puedes reunirte con los testigos de Jehová. Son personas que muchos de ellos son muy respetuosos y se saben muy bien comportar. Bueno, ya sucede que cuando ya empiezan a entrar en controversia, no, pues tú con lo tuyo y yo con lo mío. Hay que saber, ¿verdad?, distinguir de las situaciones, ¿verdad? Terminamos con este versículo, Santiago 1:12. Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Podemos cometer muchos errores. Aún si nos equivocamos, debemos arrepentirnos, recibir el perdón de Dios y enderezar el camino.
Sí, amén. Gloria. Al final debemos de mantener esto en nuestra mente, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Verdad? Santiago 1:12 otra vez dice, y con esto terminamos, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, nosotros sabemos que hemos fallado alguna vez, en mucho o en poco, pero ese mucho o ese poco igual puede ir opacando nuestra luz. El respeto a nuestra esposa, el respeto esposa a nuestro marido, bueno, no yo, ustedes a su marido, a nuestros hijos. La bendición entra por la cabeza y la cabeza del hogar es el hombre, la mujer, para que esta bendición llegue a los hijos. La bendición no entra por el hombro, no entra por la rodilla, no. La bendición, el lienzo entra por la cabeza de Aarón y empieza a escurrir por su barba, ¿verdad? Quiere decir que la bendición en casa va a entrar siempre por el líder de la casa, no en el hijo, no en la hija. Entonces nosotros debemos de ser testimonio para que esa bendición llegue a nosotros y se derrame hacia nuestros hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Si hemos cometido alguna falta, si siquiera hemos pensado o hemos intentado o hemos muchas veces aceptado y decir, pues creo que tienes razón, es algo muy pequeño, pero si no va escrito en la Biblia, si no está aquí en la doctrina que es de la Biblia, el evangelio real, el evangelio completo, entonces estamos opacando nuestra luz, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Si ustedes gustan pasar aquí, hermano, les digo, si alguna cosa ha sucedido en su vida, tenemos un Dios que perdona. Tenemos, les digo, un Jesucristo del cual su salvación no fue cualquier cosa. Estuvo a punto de la trombosis, a punto del infarto. Estuvo agonizando cuando fue en la cruz del Calvario, solamente para algo tan simple, hermano, para que tú tengas una vida apropiada y vivas en paz con los demás.